Soy Pablo Salomón, soy uno de los responsables de contenidos del módulo de Enseñar Ciencias Naturales con TIC y además soy uno de los autores de los contenidos del módulo precisamente. En nuestra materia nos proponemos trabajar sobre algunas preguntas, reflexionar sobre algunos temas relacionados con la enseñanza de ciencias naturales y la forma en la que las tecnologías vienen a potenciar, pueden venir a potenciar algunos de los contenidos de enseñanza de la materia, del área. Y en ese sentido, para nosotros es importante pensar junto con los docentes, bueno, quienes hayan cursado la materia lo habrán vivido y quienes todavía no, ya lo van a vivir cuando pasen por la experiencia de la cursada, de pensar, bueno, de qué hablamos cuando hablamos de enseñar ciencias naturales. Y en ese sentido, concebir a la ciencia como un conjunto de productos, ¿sí? De teorías, cuerpos, digamos, de la serie de información y de leyes y de teorías y lo que nos gusta llamar como productos de la ciencia, pero además considerar otra cara de ese campo que tiene que ver con las formas a través de las cuales se llegan a esos productos, los modos de conocer, las competencias, las capacidades científicas, a través de las cuales a lo largo de la historia se han construido todas esas teorías de las que hablábamos recién. Bueno, esta cuestión, esta suerte de moneda de dos caras, en términos de Melina Furman, que además es una de las autoras del módulo, tiene que ver precisamente con un correlato en lo que sucede en el aula, digamos. O sea, la idea de enseñar ciencias naturales, entendemos que supone también el que estas dos dimensiones de la ciencia estén presentes. Entonces, desde ese punto de vista, el conjunto de contenidos conceptuales tiene un correlato con un conjunto de saberes hacer, que son contenidos de enseñanza también y que es importante y es trascendental que los alumnos, que los niños tengan oportunidades de vivir y aprender, digamos, estas formas de conocer de las ciencias naturales. Y en ese sentido, la tensión entre estas dos dimensiones se pone en juego todos los días cuando estamos decidiendo respecto de qué y cómo enseñar en nuestras aulas. Entonces, me gustaría tomar un ejemplo, quizás para entender esto de alguna forma, y que muchas veces una de las cosas que tratamos de hacer cuando estamos enseñando ciencias es tratar de ver, bueno, de qué forma las experiencias empíricas, los experimentos, tienen algún lugar en nuestra propuesta de enseñanza. Entonces, por ejemplo, uno puede querer trabajar sobre contenidos de magnetismo, por ejemplo, quizás generando una actividad empírica en la cual los alumnos puedan observar cuáles son el comportamiento de determinados materiales frente a un imán y que esta actividad tenga, digamos, un lugar a lo largo de una secuencia didáctica que tenga que ver, por ejemplo, con ilustrar o demostrar algo que hayamos visto o trabajado a través de un texto, por ejemplo, a través de un video, etc. Esto cumple con determinada intención y cumple, aunque lo sepamos o no, cumple con quizás la posibilidad de que los alumnos tengan un abordaje del contenido conceptual que tiene que ver en este caso con que la experiencia simplemente venga a ilustrar algo que ya sabemos de antemano, que está dado o dicho en un libro de texto. Este mismo ejemplo, si uno quizás altera el orden del uso de esta misma situación, esta misma experiencia, puede generar otro tipo de oportunidades, ¿sí? Si la experiencia, el fenómeno, del trabajar con los fenómenos de un imán, por ejemplo, en su interacción con diferentes materiales, puede llegar a ser una situación en la cual nosotros podamos pensar junto con los alumnos una serie de preguntas, elaborar hipótesis a modo de posibles respuestas a esas preguntas, pensar juntos alguna forma para poder responder a esas preguntas de alguna forma experimental. En este caso, por ejemplo, será, bueno, todos los imanes tienen la misma fuerza y en ese sentido uno puede pensar de qué forma podría con imanes y unos objetos de metal ver si hay posibilidad de generar un experimento para pensar y para de alguna forma investigar esta idea, si los imanes tienen la misma fuerza o no. En ese sentido, son dos experiencias que se parecen mucho, pero el lugar en la secuencia en la que tienen y la intencionalidad didáctica que le damos a la misma actividad cumple con objetivos muy diferentes en términos de enseñanza de conceptos o de competencias, ¿sí? O de modos de conocer la ciencia. Algo similar ocurre cuando pensamos en la integración de la tecnología a esta tensión entre conceptos y competencias. Las tecnologías brindan una enorme oportunidad de potenciar la enseñanza de estos dos campos, ¿sí? Y en ese sentido también vale la pena preguntarnos, es algo que tratamos de hacer en el módulo, hasta qué punto al utilizar determinadas herramientas o recursos tecnológicos
permiten consolidar determinado modelo de enseñanza. Entonces, pensemos en otro ejemplo quizás. Si nosotros queremos, por ejemplo, trabajar con un video que muestre quizás una situación experimental, sigamos con el ejemplo relacionado con los materiales y las propiedades magnéticas que puedan llegar a tener, uno, por ejemplo, puede tomar un recurso, un video, y proyectarlo a los chicos y de alguna forma que ellos puedan sacar sus conclusiones a partir de lo que ahí plantean respecto de la interacción entre los imanes y los metales. Y ahí terminará la experiencia. Pero por otro lado, también existe otra posibilidad, es decir, quizás que ese mismo video pueda trabajarse con determinadas pausas en las cuales el docente pueda acompañar la observación del video y generar preguntas, plantear posibles hipótesis en relación con esas preguntas, registrar quizás de alguna forma las ideas que los alumnos tengan en relación con el fenómeno que están observando, anticipar resultados, ¿sí?, en relación con esas hipótesis, y en definitiva estaremos de alguna forma asistiendo a una serie de competencias de las que hablábamos hace un rato, a través del uso de un mismo recurso, pero con una decisión didáctica muy distinta. Entonces, en definitiva, parte de nuestro interés en la materia tiene que ver con esto, con problematizar el uso de los recursos y ver de qué forma el uso de determinada herramienta puede consolidar un modelo de enseñanza o el otro. Y en definitiva, ver que en cualquier caso las decisiones siempre recaen en nosotros, en los docentes, y que no hay ningún recurso, ninguna herramienta que pueda cumplir con un objetivo de enseñanza por sí mismo. Detrás de ese recurso, de esa herramienta, hay una intención didáctica. Y desde ese punto es interesante para nosotros hacer visibles esas decisiones y ver qué es lo que estamos enseñando y qué es lo que no estamos enseñando cuando utilizamos determinado recurso, determinada actividad, ya sea basada en algún recurso digital o no, qué es lo que estamos cumpliendo cuando decidimos usarlo de determinada forma. Esa es un poco la intención del módulo y de alguna forma la experiencia que tratamos de generar a partir de diferentes preguntas y situaciones de análisis en el trabajo, digamos, de la semana a semana del módulo.